en el crepúsculo de la mañana o en el ocaso de la tarde. A menudo es el primer y último punto de luz que vemos en el cielo, la joya más brillante de nuestro firmamento, el heraldo del amanecer y el lucero de la tarde. Durante siglos observamos a Venus y hemos visto belleza, un faro de una serenidad casi divina. Pero esta belleza es un velo. Detrás de esa fachada brillante y apacible se esconde el lugar más infernal de todo el sistema solar. Un mundo hermano que tomó un camino evolutivo terriblemente equivocado. La idea de vivir en Venus parece, por tanto, una locura. Pero, ¿y si la respuesta a la supervivencia no estuviera en su suelo, sino flotando muy por encima de él? Antes de ascender a las nubes de Venus, nos encantaría saber desde qué ciudad o país del mundo nos ves. Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si disfrutas de estas historias sobre los grandes misterios que el universo nos presenta, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir observando y narrando, siempre con calma, siempre al ritmo del cosmos. Ahora, para entender cómo vivir en Venus, debemos realizar un acto de olvido. Debemos olvidar la idea de un suelo firme bajo nuestros pies, de caminar sobre un nuevo mundo. Esa no es una opción aquí. La superficie de Venus es un horno a más de 400 grados Celsius, bajo una presión que aplastaría un submarino nuclear. Nuestra historia no tiene lugar allí. Nuestra historia comienza a 50 kilómetros de altura, en la única zona habitable de Venus, su atmósfera. Bienvenidos a las ciudades flotantes. El viaje a Venus es una travesía más corta que la de Marte, un sprint interplanetario de unos 100 a 120 días. A medida que la Tierra se encoge en la distancia, Venus crece en la ventanilla, no como un mundo de texturas y colores, sino como un orbe de un blanco amarillento brillante y casi perfecto. A diferencia de la Luna, con sus cráteres, o de Marte, con sus casquetes polares, Venus se presenta como un planeta envuelto en un velo, una esfera de nubes perpetuas que ocultan completamente su superficie. Esta visión enigmática alimentó la imaginación humana durante siglos. Los primeros astrónomos, y más tarde los escritores de ciencia ficción, soñaban con que bajo esas nubes podría esconderse un mundo de pantanos humentes, selvas exuberantes y quizás vida exótica. Era la promesa de un gemelo de la Tierra, un paraíso tropical. La realidad, como descubriríamos a través de los ojos de nuestras sondas robóticas, era una pesadilla. Al llegar, nuestra nave no se prepara para un descenso, sino para una inserción en órbita. El primer objetivo de cualquier misión a Venus es cartografiar lo que yace bajo el manto de nubes. La luz visible no puede penetrarlas, por lo que debemos usar otros sentidos. La herramienta clave es el radar. Al igual que un murciélago utiliza el sonido para ver en la oscuridad, una sonda en órbita de Venus emite potentes pulsos de radar hacia la superficie. Estas ondas de radio atraviesan las nubes, rebotan en el suelo y regresan a la sonda. Midiendo el tiempo que tardan en volver y la intensidad de la señal, los científicos pueden reconstruir un mapa tridimensional detallado del terreno oculto. La misión Magallanes de la NASA, en la década de 1990, realizó este trabajo con una precisión asombrosa y nos dio el primer retrato completo de la verdadera cara de Venus. El retrato que emergió fue el de un mundo volcánico y torturado, con vastas llanuras, continentes elevados y miles de volcanes. Pero los datos más importantes que recogimos no fueron los geográficos, sino los atmosféricos y superficiales, datos que emitieron un veredicto unánime e inequívoco. La superficie de Venus no es un lugar para la vida, ni siquiera para nuestras máquinas más robustas. Este veredicto se asienta sobre tres grandes pilares de hostilidad. El primer pilar es la presión. La atmósfera de Venus es increíblemente masiva, compuesta por un 96% de dióxido de carbono. Esta masa de gas ejerce un peso aplastante sobre la superficie. La presión atmosférica en las llanuras de Venus es de 92 veces la de la Tierra al nivel del mar. Tratar de imaginar esta fuerza es difícil. Sería el equivalente a estar sumergido a 900 metros de profundidad en un océano terrestre. Ningún ser humano podría sobrevivir a esta presión
ni siquiera por una fracción de segundo. Cualquier estructura que construyéramos, como un hábitat, tendría que ser diseñada con la resistencia de un submarino de investigación de aguas profundas, lo que la haría increíblemente pesada y difícil de transportar y desplegar. Las sondas soviéticas Venera que lograron aterrizar en los años 70 y 80, a pesar de estar construidas como tanques, fueron aplastadas y dejaron de funcionar en menos de 2 horas. El segundo pilar es el calor. Venus es el planeta más caliente del sistema solar, incluso más que Mercurio, que está mucho más cerca del Sol. La temperatura en su superficie es una constante y uniforme de 465 grados Celsius, día y noche. Es una temperatura lo suficientemente alta como para derretir el plomo, el estaño y el zinc. Este calor infernal no se debe a su proximidad al Sol, sino a un efecto invernadero descontrolado. La densa atmósfera de dióxido de carbono actúa como una manta térmica casi perfecta, atrapando la radiación solar e impidiendo que el calor se escape al espacio. La superficie se ha calentado a lo largo de eones, hasta alcanzar este equilibrio térmico extremo. Para cualquier máquina, este calor es un enemigo mortal que fríe los componentes electrónicos y debilita las estructuras metálicas. Para la vida, es simplemente un horno esterilizador a escala planetaria. El tercer pilar es la química de su atmósfera. Las nubes que envuelven Venus no están hechas de vapor de agua, como en la Tierra. Están compuestas de gotas de ácido sulfúrico concentrado. A una altitud de unos 50 a 70 kilómetros, estas nubes corrosivas son tan espesas que crean una neblina perpetua. Aunque esta lluvia ácida se evapora por el intenso calor a unos 25 kilómetros sobre la superficie y nunca llega a mojar el suelo, cualquier nave que intentara descender tendría que atravesar esta capa altamente corrosiva. Un desafío inmenso para los materiales. Además, la atmósfera superficial, aunque mayormente de dióxido de carbono, también contiene trazas de otros compuestos sulfurosos que la hacen aún más reactiva y peligrosa. Estos 3 factores, una presión aplastante, un calor que derrite metales y una química corrosiva, hacen que la superficie de Venus sea uno de los lugares más inhóspitos del universo conocido. El sueño de caminar sobre las llanuras venusianas, de escalar sus volcanes o de establecer una base en su suelo es, con nuestra tecnología actual y previsible, una fantasía imposible. La vida en la superficie de Venus no es una cuestión de ingeniería, es una imposibilidad física. Por tanto, la respuesta al enigma de cómo vivir en Venus no se encuentra mirando hacia abajo, al suelo infernal, se encuentra mirando hacia arriba. Habiendo confirmado la imposibilidad de la superficie, nuestra verdadera exploración comienza ahora, en el único lugar donde la vida podría tener una oportunidad, el vasto océano de nubes que flota muy por encima del infierno. Habiendo aceptado el veredicto inapelable de la superficie de Venus, nuestra misión de supervivencia nos obliga a levantar la vista. Si el suelo es un infierno, ¿hay alguna salvación en el cielo? La respuesta, sorprendentemente, es sí. El mismo océano de gas que crea las condiciones infernales en la superficie también da a luz, a una altitud muy específica, a la región más parecida a la Tierra de todo el sistema solar, aparte de la propia Tierra. Es una paradoja asombrosa. En el corazón de la atmósfera del planeta más hostil existe un oasis. Un viaje a través de la atmósfera venusiana es un viaje a través de diferentes círculos del infierno, hasta que de repente se llega a un estrato que roza lo paradisíaco. Para encontrar este oasis, debemos ascender. Dejamos atrás la superficie, con su presión de 92 atmósferas y su calor de 465 grados Celsius. A medida que subimos, la inmensa columna de gas que tenemos encima disminuye, y con ella la presión comienza a caer drásticamente. El calor también comienza a disiparse. La superficie actúa como un radiador gigantesco, pero su calor sofocante se va atenuando con la altitud. A 10 kilómetros de altura, la presión sigue siendo aplastante y la temperatura insoportable. A 30 kilómetros, las condiciones siguen siendo extremas. Pero entonces, a medida que nos acercamos a la marca de los 50 kilómetros,
ocurre algo casi milagroso. Entre los 50 y los 60 kilómetros sobre la superficie de Venus, las leyes de la física atmosférica crean una zona habitable. En esta capa, la presión atmosférica es de aproximadamente un bar o una atmósfera terrestre, casi idéntica a la presión que experimentamos al nivel del mar en nuestro propio planeta. Esto tiene una implicación de ingeniería colosal. Una estructura en esta altitud no necesitaría ser un submarino blindado para resistir una presión exterior aplastante. La presión interior y exterior estarían casi perfectamente equilibradas. Solo se necesitaría un recipiente hermético, una estructura relativamente ligera diseñada para contener un gas en su interior, no para luchar contra una fuerza exterior. Al mismo tiempo, la temperatura en esta capa es asombrosamente benigna. Varía entre los 0 y los 50 grados Celsius. Un rango perfectamente confortable para la vida humana y para el funcionamiento de la electrónica y la maquinaria. Esta es una temperatura en la que el agua líquida puede existir. En esta altitud, hemos escapado del horno de la superficie y nos encontramos en un clima perpetuamente templado. Si combinamos estos dos factores, presión y temperatura, llegamos a una conclusión alucinante. Esta capa de la atmósfera de Venus es el entorno extraterrestre más parecido a la Tierra que conocemos. Pero esto nos presenta un nuevo problema. Si encontramos un lugar perfecto para vivir, ¿cómo nos quedamos allí? Estamos a 50 kilómetros de altura, en medio de una atmósfera. La respuesta no reside en la propulsión constante, sino en un principio físico fundamental y elegante: la flotabilidad. El principio de Arquímedes nos enseña que un objeto flota en un fluido si es menos denso que el fluido que desplaza. Un barco flota en el agua y un globo de helio flota en nuestro aire. La clave está en encontrar un gas de elevación que sea más ligero que el aire circundante. Y aquí es donde la atmósfera de Venus nos ofrece otro regalo inesperado. El aire venusiano está compuesto por un 96% de dióxido de carbono, un gas muy pesado y denso. El aire que respiramos en la Tierra es una mezcla de un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Tanto el nitrógeno como el oxígeno son significativamente más ligeros que el dióxido de carbono. Esto nos lleva a una de las ideas más bellas de la exploración espacial. En Venus, nuestro propio aire, la mezcla de gases que necesitamos para vivir, es un gas de elevación. Un hábitat o una ciudad flotante en Venus no necesitaría estar llena de helio o hidrógeno para flotar. Simplemente necesitaría estar llena de aire respirable. Una vasta estructura similar a un dirigible o un globo, llena de una mezcla de oxígeno y nitrógeno a una atmósfera de presión, flotaría sin esfuerzo en el denso mar de dióxido de carbono de Venus. No necesitaría motores para mantenerse en el aire. Sería una ciudad aerostática, una isla flotante perpetua. Por cada kilogramo de equipo que quisiéramos hacer flotar, harían falta del orden de 1 a 1. 5 metros cúbicos de nuestro propio aire. Esto significa que estas ciudades podrían ser inmensas, albergando a miles de personas, sin gastar una sola gota de combustible en la sustentación. Este oasis en las nubes ofrece otras dos ventajas cruciales que lo hacen superior, en muchos aspectos, a la Luna o a Marte. La primera es la protección contra la radiación. Mientras que la superficie marciana y lunar son bombardeadas por la radiación, la atmósfera de Venus por encima de la capa habitable, aunque delgada, sigue siendo lo suficientemente densa como para actuar como un escudo muy eficaz. La dosis de radiación que recibiría un colono en una ciudad flotante venusiana sería comparable a la que se recibe en la Tierra a gran altitud, como en Canadá. Es un entorno de radiación relativamente seguro. La segunda ventaja es la gravedad. Venus es el gemelo de la Tierra no solo en tamaño, sino también en masa. La gravedad en esta altitud es del 90% de la terrestre. Esta gravedad, casi idéntica a la nuestra, eliminaría los graves problemas de salud a largo plazo que plagan los planes de colonización de la Luna y Marte. Los colonos no sufrirían una pérdida ósea y muscular tan severa.
Su sistema cardiovascular permanecería fuerte. Podrían vivir durante años o incluso toda su vida, y teóricamente podrían regresar a la Tierra sin un período de readaptación física debilitante. Por supuesto, este paraíso flotante no está exento de desafíos. El principal de ellos es la composición de las propias nubes. El oasis se encuentra en medio de la capa de nubes de Venus, y estas nubes no son de agua, sino de ácido sulfúrico concentrado. La atmósfera es altamente corrosiva. Esto significa que la envoltura exterior de cualquier ciudad flotante, así como los trajes espaciales y los vehículos aéreos, tendrían que estar hechos de materiales extremadamente resistentes a los ácidos, como el teflón, PTF o cerámicas avanzadas. La amenaza en Venus no es la presión ni la temperatura, sino la química. Así, descubrimos nuestro destino. No es una superficie sólida, sino una capa atmosférica, un lugar con una presión perfecta, una temperatura agradable, una gravedad familiar y protección contra la radiación. Un lugar donde podemos flotar sin esfuerzo usando el mismo aire que respiramos. Hemos resuelto el problema de dónde vivir ahora. Debemos enfrentarnos a la siguiente gran pregunta. Con una ciudad flotando en un océano de dióxido de carbono y ácido sulfúrico, ¿de dónde sacamos los recursos para sobrevivir? ¿De dónde sacamos el agua, el aire y los materiales para construir y crecer? Descubrimos nuestro oasis. Una capa templada en la atmósfera de Venus, donde la presión y la temperatura son sorprendentemente similares a las de la Tierra. Ha quedado establecido que, gracias a las leyes de la flotabilidad, una ciudad llena de nuestro propio aire respirable podría flotar sin esfuerzo en el denso mar de dióxido de carbono. Pero una ciudad flotante no puede sobrevivir solo con una buena ubicación y una física elegante. Necesita sustento, necesita recursos. A diferencia de la Luna o Marte, donde la supervivencia depende de la minería de un suelo sólido para extraer hielo y minerales, una colonia venusiana debe aprender a minar el aire mismo. La atmósfera que la rodea debe convertirse en su pozo de agua, su fuente de aire y su cantera de materiales de construcción. La supervivencia en Venus es, en su esencia, una proeza de la ingeniería química. El recurso más crítico, el agua, es el primero que debemos extraer. A primera vista, la atmósfera de Venus es increíblemente seca, con solo trazas de vapor de agua. Sin embargo, los ingredientes para el agua están presentes en abundancia, encerrados en el compuesto que hace que las nubes de Venus sean tan peligrosas: el ácido sulfúrico. La fórmula química del ácido sulfúrico es H2SO4. Como podemos ver, contiene 2 átomos de hidrógeno y 4 de oxígeno, los componentes del agua y del aire respirable. Las nubes de Venus son, por tanto, una reserva química de los elementos de la vida. El desafío es romper estas moléculas y reorganizarlas. El proceso comenzaría con la recolección. La ciudad flotante estaría equipada con grandes colectores, turbinas que aspirarían el aire venusiano, rico en aerosoles de ácido sulfúrico. Este aire corrosivo se canalizaría a una planta de procesamiento químico en el corazón de la colonia. El primer paso sería calentar el ácido sulfúrico a una temperatura de alrededor de 300 grados Celsius. A esta temperatura, la molécula se descompone térmicamente en 3 productos: vapor de agua pura, dióxido de azufre y oxígeno. A continuación, esta mezcla de gases calientes se enfriaría. El vapor de agua se condensaría en agua líquida, que podría ser recogida y almacenada. Este proceso, aunque requiere una cantidad significativa de energía, permitiría a la colonia producir agua de forma continua directamente del aire. Una vez que tenemos agua, el siguiente recurso, el aire respirable, se vuelve mucho más accesible. La electrólisis del agua, como la que planeamos para la Luna, nos proporcionaría una fuente de oxígeno de alta pureza, pero Venus nos ofrece una segunda vía, una que utiliza el recurso más abundante de todos, el dióxido de carbono. Utilizando una versión a gran escala de la tecnología MOXIE de Marte, un electrolizador de óxido sólido podría procesar el dióxido de carbono del aire,
rompiéndolo en oxígeno y monóxido de carbono. Una colonia venusiana probablemente utilizaría ambos métodos en tándem, garantizando un suministro de oxígeno robusto y redundante. Sin embargo, el aire que respiramos no es oxígeno puro, es en su mayoría nitrógeno. Y la atmósfera de Venus también nos proporciona este ingrediente, aunque solo constituye alrededor del 3.5% del aire venusiano. La atmósfera es tan increíblemente densa que la cantidad total de nitrógeno disponible es inmensa, casi 4 veces la cantidad total de nitrógeno en la atmósfera de la Tierra. Por lo tanto, una parte de la planta de procesamiento se dedicaría a un proceso de destilación fraccionada del aire, separando y concentrando el nitrógeno hasta que pudiera ser mezclado con el oxígeno para crear una atmósfera respirable, presurizada a una atmósfera idéntica a la de nuestro hogar. Con el agua y el aire asegurados, el siguiente desafío es el crecimiento. ¿Cómo expandimos la ciudad? ¿De dónde sacamos los materiales para construir nuevos módulos, equipos y herramientas si no podemos aterrizar para extraer metales de la roca? Una vez más, la respuesta es el carbono, el átomo que forma la columna vertebral de la atmósfera venusiana. El dióxido de carbono es una fuente casi infinita de carbono. El monóxido de carbono, un subproducto de la producción de oxígeno, también es rico en carbono. A través de procesos químicos avanzados, este carbono podría ser extraído y utilizado como la materia prima para una industria de fabricación revolucionaria. Podríamos producir polímeros y plásticos de alto rendimiento. El teflón, o PTFE, que es extremadamente resistente al ácido sulfúrico, podría fabricarse in situ para recubrir las superficies exteriores de la ciudad flotante. Se podrían crear otros plásticos para uso interno, pero el material más importante que podríamos fabricar es la fibra de carbono. Este material, que es más fuerte que el acero pero mucho más ligero, es ideal para la construcción de estructuras aerostáticas. Los colonos podrían, literalmente, imprimir en 3 dimensiones las vigas y los paneles para nuevos módulos de hábitat, expandiendo su ciudad utilizando el carbono extraído del propio cielo. La colonia se construiría a sí misma a partir del aire. Los subproductos de todos estos procesos también serían valiosos. El azufre, obtenido de la descomposición del ácido sulfúrico, es un elemento industrial útil. El monóxido de carbono podría utilizarse como un combustible de bajo grado o como reactivo en otros procesos químicos. La ciudad flotante no sería simplemente un hábitat, sería una refinería química voladora, un ecosistema industrial completamente integrado. Imaginemos el ciclo completo. La ciudad inhala el aire tóxico y corrosivo de Venus. En su interior, las máquinas lo descomponen. Una corriente de agua pura fluye hacia los tanques de almacenamiento y los invernaderos hidropónicos. Un flujo de oxígeno y nitrógeno se mezcla y se bombea a las áreas habitables. Una corriente de carbono se dirige a las impresoras tridimensionales y a los talleres de fabricación, que producen lentamente los componentes para un nuevo módulo residencial. Los desechos, como el dióxido de azufre, son procesados o almacenados. Es un sistema de una elegancia asombrosa, una forma de vida que no extrae de un suelo, sino que filtra de una atmósfera, a diferencia de la minería lunar o marciana, que requiere maquinaria pesada y operaciones en la superficie. Todos los recursos necesarios en Venus se pueden obtener a través de la química en un entorno controlado y centralizado dentro de la propia ciudad. Así, las nubes de Venus se transforman. Dejan de ser un velo de ácido corrosivo para convertirse en una mina de recursos infinitamente rica. Contienen el agua para nuestros océanos interiores, el oxígeno para nuestros pulmones, el nitrógeno para nuestra atmósfera y el carbono para nuestras ciudades. La supervivencia en Venus no es una batalla contra el planeta, sino una simbiosis con su atmósfera. Es un testimonio de la idea de que con suficiente conocimiento y energía, la humanidad puede aprender a vivir en los lugares más extraños, no conquistando el entorno, sino cosechando inteligentemente los elementos que éste ofrece. Habiendo dominado la alquimia de la atmósfera venusiana, transformando sus nubes ácidas en los pilares de la vida aire, agua y materiales de construcción,
nos enfrentamos a la siguiente gran pregunta: ¿qué forma tomará nuestro hogar? ¿Cómo se diseña y se construye una ciudad que no se asienta sobre cimientos de roca, sino que flota perpetuamente en un océano de gas? La arquitectura de Venus no será una arquitectura de compresión como la de la Tierra, diseñada para soportar el peso desde arriba. Será una arquitectura de tensión, donde cada componente está diseñado para contener la vida y flotar con la gracia de una nube. La ciudad flotante, nuestro hogar aerostático, será una de las estructuras más elegantes y extrañas jamás concebidas por la humanidad. El concepto fundamental que gobierna el diseño de la ciudad es la flotabilidad. Como hemos establecido, una envoltura llena de nuestra propia mezcla de oxígeno y nitrógeno a una atmósfera de presión flotará naturalmente en el denso mar de dióxido de carbono. La ciudad, por lo tanto, no será una única estructura monolítica, sino una metrópolis modular, un archipiélago de hábitats interconectados que pueden crecer y adaptarse con el tiempo. Cada hábitat, o burbuja de vida, constará de dos componentes principales: la envoltura exterior y el hábitat interior. La envoltura exterior es la parte más crítica de la estructura. Es la piel de la ciudad, el globo que la mantiene a flote y la protege del entorno corrosivo. No será una simple capa de material, sino un compuesto multicapa de alta tecnología. La capa más externa sería de un material como el teflón, PTF, o una cerámica flexible similar, elegida por su extraordinaria resistencia al ácido sulfúrico. Esta capa sería la primera línea de defensa contra la química hostil de las nubes. Debajo de esta piel protectora habría una capa estructural, probablemente hecha de una red de fibra de carbono o Vectran, diseñada para soportar la tensión de la presión interna del gas de elevación. Entre estas capas podría haber un material aislante para ayudar a regular la temperatura, y quizás una capa conductora para disipar las cargas estáticas acumuladas al pasar por las nubes. Dentro de esta vasta envoltura exterior no estaría el hábitat en sí, sino el gas de elevación, nuestro aire. Esta bolsa de aire no solo proporciona la flotabilidad, sino que también actúa como una inmensa zona de amortiguación. En caso de un impacto de un pequeño micrometeorito, la envoltura exterior podría pincharse, pero el gas se escaparía muy lentamente debido a la casi nula diferencia de presión con el exterior, dando a los sistemas de reparación robóticos tiempo de sobra para parchear el agujero. La verdadera área de vida estaría suspendida en el centro de esta gran burbuja. El hábitat interior sería una estructura presurizada independiente, el hogar real de los colonos. Podría estar construido con materiales más ligeros, ya que la envoltura exterior lo protege del entorno. Aquí es donde vivirían, trabajarían y dormirían los colonos. Estaría conectado a la envoltura exterior mediante una red de cables y conductos de servicio. Esta separación entre la envoltura de flotación y el hábitat de vida proporciona una redundancia de seguridad crucial. Una fuga en el hábitat interior no comprometería la flotabilidad de toda la estructura, y una fuga en la envoltura exterior no provocaría una descompresión del área de vida. La primera ciudad probablemente comenzaría con un único módulo central, una esfera o un cilindro que contenga los sistemas de soporte vital, la planta de procesamiento químico, los laboratorios y las viviendas para la tripulación inicial. Pero la verdadera belleza del diseño aerostático es su escalabilidad. El crecimiento de la ciudad se lograría añadiendo nuevos módulos, como si se añadieran más vagones a un tren o más uvas a un racimo. Utilizando la fibra de carbono fabricada a partir de la atmósfera, se podrían imprimir en 3 dimensiones los componentes para nuevas envolturas y nuevos hábitats interiores. Un nuevo módulo podría ser ensamblado en un hangar presurizado dentro de la ciudad y luego ser desplegado y conectado a la estructura existente mediante pasarelas flexibles y presurizadas. Con el tiempo, la ciudad podría crecer hasta convertirse en una estructura colosal y compleja. Podemos imaginar una metrópolis flotante compuesta por docenas de estas burbujas interconectadas. Habría burbujas especializadas, una vasta biosfera dedicada a la agricultura hidropónica, brillando con su luz magenta,
una burbuja industrial que alberga la refinería química y los talleres de fabricación, burbujas residenciales con viviendas y parques interiores, y quizás, en el centro, una gran esfera común que sirva como el corazón cívico de la ciudad. El transporte entre estas esferas se realizaría a través de tranvías presurizados que se deslizarían por el interior de los túneles de conexión. La ciudad no sería estática. Aunque flotaría sin esfuerzo, estaría a merced de los vientos de la atmósfera superior de Venus. A una altitud de 50 kilómetros, Venus tiene un fenómeno llamado superrotación, donde la atmósfera circula alrededor del planeta a velocidades de 360 kilómetros por hora, mucho más rápido que la lenta rotación del propio planeta. Esto significa que la ciudad flotante sería, en esencia, un viajero perpetuo. Circunnavegaría el planeta entero cada 4 o 5 días terrestres. Los colonos experimentarían un ciclo de día y noche, rápido y artificial, no dictado por la rotación del planeta bajo ellos, sino por su propio viaje a través de la atmósfera. Para controlar su posición y evitar derivar hacia latitudes no deseadas, la ciudad estaría equipada con sistemas de propulsión, grandes hélices o turbinas, alimentadas por la energía generada a bordo, le permitirían navegar por los vientos atmosféricos. También podría controlar su altitud de forma precisa. Calentando el gas de elevación en la envoltura, la ciudad se volvería más ligera y ascendería. Enfriándolo, se volvería más densa y descendería. Esta capacidad de moverse verticalmente sería crucial para acceder a diferentes capas de la atmósfera, quizás para recolectar diferentes concentraciones de químicos o para evitar las peores zonas de turbulencia. La arquitectura interior de la ciudad se centraría en crear una sensación de espacio y normalidad en un entorno completamente artificial. Se utilizaría la impresión tridimensional para crear estructuras internas ligeras y orgánicas. Los parques interiores, con vegetación real, cultivada hidropónicamente, serían fundamentales para el bienestar psicológico, y las paredes interiores podrían ser pantallas de alta definición que proyectaran imágenes del cielo de la Tierra o de paisajes naturales, creando ventanas virtuales para combatir la claustrofobia de vivir permanentemente en el interior. Así, la ciudad flotante de Venus se revela como una obra maestra de la ingeniería simbiótica. No lucha contra el planeta, sino que utiliza sus propiedades para prosperar. Flota en su densa atmósfera, respira su aire de dióxido de carbono para crear el suyo propio y lo utiliza como materia prima para crecer. Es una ciudad que nunca toca el suelo, un barco que navega eternamente en un océano de nubes. Su diseño no es solo una solución a un problema de ingeniería, es una nueva filosofía de la colonización, una que se basa en la ligereza, la adaptabilidad y la integración con el entorno, en lugar de la fuerza bruta y la conquista. Una ciudad flotante, una refinería química y un hábitat para cientos de personas en las nubes de Venus es una visión de una ambición inmensa, pero esta visión, como cualquier empresa humana, se construye sobre un fundamento invisible pero absolutamente esencial: la energía. Cada sistema crítico, desde la planta que extrae agua del ácido sulfúrico hasta los electrolizadores que producen aire, las luces de los invernaderos, los sistemas de soporte vital y los motores que gobiernan la altitud. Todo depende de un suministro de electricidad masivo, constante y fiable. En mundos como la Luna o Marte, la generación de energía es una batalla constante contra las largas noches y las tormentas de polvo. En Venus, sin embargo, el entorno, que es tan hostil en otros aspectos, nos ofrece un regalo inesperado. En la capa habitable de su atmósfera, la energía es un recurso de una abundancia casi ilimitada. La fuente de energía primaria, y más evidente, es el Sol. Y la energía solar en las nubes de Venus es una propuesta radicalmente diferente y muy superior a la de cualquier otro mundo rocoso. La primera razón es la proximidad. Venus orbita mucho más cerca del Sol que la Tierra, debido a la ley del inverso del cuadrado. La intensidad de la luz solar en la órbita de Venus es casi el doble.
aproximadamente un 90% más potente que la que llega a la Tierra y casi 4 veces más intensa que la que llega a Marte. Es una fuente de energía cruda y concentrada. La segunda y más importante ventaja es la altitud. Una ciudad flotando a 50 kilómetros de altura se encuentra por encima de la mayor parte de la densa capa de nubes que envuelve al planeta. A diferencia de la superficie, que vive en una penumbra, la parte superior de la envoltura de la ciudad puede situarse en la franja superior de nubes, con suficiente claridad para una gran captación solar. No hay tormentas de polvo que puedan oscurecer el cielo durante semanas. La atmósfera por encima de la ciudad es delgada y transparente. Esto significa que la eficiencia de los paneles solares sería máxima. El diseño de las matrices solares se adaptaría a la arquitectura de la ciudad. La vasta superficie superior de la envoltura aerostática, la espalda de la ciudad flotante, se convertiría en una gigantesca granja solar. Estaría cubierta por una capa de células fotovoltaicas flexibles y de alta eficiencia, integradas en el propio material de la envoltura. Esta superficie de varios kilómetros cuadrados estaría permanentemente orientada hacia el Sol, absorbiendo energía sin cesar durante el día venusiano. El ciclo de día y noche también es mucho más manejable. Debido a la superrotación de la atmósfera, la ciudad circunnavegaría el planeta cada 4 o 5 días terrestres. Esto da como resultado un ciclo de aproximadamente 2 días de luz solar continua, seguidos de 2 días de oscuridad. Esta noche de 48 horas es un desafío, pero es incomparablemente más corta y fácil de gestionar que la noche de 354 horas de la Luna. Para sobrevivir a esta breve oscuridad, la colonia emplearía sistemas de almacenamiento de energía. Se podrían utilizar baterías de alta densidad, pero una solución más sostenible serían las celdas de combustible regenerativas. Durante los 2 días de luz, el inmenso excedente de energía solar se utilizaría para electrolizar el agua, produciendo hidrógeno y oxígeno que se almacenarían en tanques. Durante la noche, estos gases se recombinarían en celdas de combustible para generar electricidad, manteniendo la ciudad completamente operativa hasta el siguiente amanecer. Pero la energía solar no es la única fuente disponible. La atmósfera de Venus es un entorno increíblemente dinámico, y la ciudad flotante podría aprovechar la energía de los vientos perpetuos. La superrotación atmosférica significa que la ciudad estaría inmersa en vientos constantes que soplan a más de 300 kilómetros por hora en relación con la superficie. La propia ciudad se movería con estos vientos, por lo que no habría un viento constante en relación con la estructura. Sin embargo, la velocidad del viento varía significativamente con la altitud. Esto abre la posibilidad de generar energía eólica de una manera ingeniosa. La ciudad podría desplegar grandes turbinas en cables, haciéndolas descender a capas atmosféricas que se mueven a una velocidad diferente. La diferencia de velocidad entre la ciudad y la turbina haría que ésta girara, generando una cantidad constante de electricidad, tanto de día como de noche. Sería como un barco que arrastra una turbina acuática para generar energía. Y aunque la energía nuclear siempre sería una opción, especialmente como fuente de energía de arranque para la primera misión, o como un sistema de respaldo de emergencia, es posible que en Venus no fuera una necesidad primaria. La combinación de la energía solar, que es inmensamente potente y predecible, con la energía eólica, que es constante, podría proporcionar toda la energía que una civilización venusiana necesitaría, convirtiéndola en una colonia basada en gran medida en energías renovables. Esta abundancia de energía es lo que hace que todo el concepto de la colonia venusiana sea viable. La energía es la moneda de la supervivencia, y una ciudad flotante en Venus sería increíblemente rica. Se necesitarían megavatios de potencia para alimentar la refinería química, el proceso más intensivo en energía, que descompone el ácido sulfúrico y el dióxido de carbono. Se necesitaría una enorme cantidad de electricidad para alimentar los sistemas de soporte vital, las granjas hidropónicas con sus luces LED y los sistemas de propulsión para la navegación. Pero, a diferencia de otras colonias, que tendrían que racionar cuidadosamente su energía,
Una base en Venus podría permitirse un uso más liberal, lo que permitiría una industria más robusta y una mayor calidad de vida. Imaginemos, por tanto, la ciudad flotante en su pleno funcionamiento. La superficie superior, un mar de paneles solares de un azul oscuro, brilla bajo un sol más cercano y potente de lo que jamás hemos visto. Debajo de la ciudad, varias turbinas eólicas cuelgan en la neblina amarillenta, girando sin cesar en los vientos perpetuos. En el interior, esta energía casi ilimitada impulsa el milagro de la autosuficiencia. Es la energía que rompe las moléculas, que hace crecer los alimentos, que ilumina la noche y que mantiene a raya el caos del universo. La ciudad no solo flota en la atmósfera de Venus, se alimenta de ella y del sol que la baña, en una danza de sostenibilidad y poder que la convierte quizás en el diseño de colonia más eficiente y resiliente de todo el sistema solar. En el corazón de la ciudad flotante, con una fuente inagotable de energía y un suministro constante de aire y agua, la colonia venusiana ha resuelto los desafíos existenciales. Ahora debe enfrentarse al reto que la transformará de un campamento a un hogar: la autosuficiencia alimentaria. La dependencia de las misiones de reabastecimiento desde la Tierra no es una solución a largo plazo. Para que la humanidad realmente habite las nubes de Venus, debe aprender a cultivar su propio jardín en el cielo. La agricultura en Venus, al igual que todos los demás aspectos de la vida, será un ejercicio de aislamiento y control total. La creación de una biosfera en miniatura completamente separada del corrosivo mundo exterior. El invernadero venusiano no será una estructura separada expuesta a los elementos, sino un distrito integral dentro de la propia ciudad flotante. Un vasto espacio presurizado en el núcleo de un módulo residencial o agrícola. Al entrar, uno dejaría atrás los pasillos estériles de la estación para sumergirse en un entorno radicalmente diferente. El aire sería cálido y notablemente húmedo, y olería a tierra mojada y a vegetación viva. Un estímulo sensorial de un valor incalculable para la moral de los colonos. El espacio estaría bañado, no por la luz blanca, sino por un resplandor etéreo de color magenta, el resultado de miles de luces LED de alta eficiencia, sintonizadas precisamente en las longitudes de onda rojas y azules, que las plantas absorben con mayor avidez para la fotosíntesis. Estas luces funcionarían en un estricto ciclo de 24 horas terrestres, proporcionando un ritmo de día y noche constante y predecible, independientemente del rápido viaje de la ciudad alrededor del planeta. En este santuario de luz púrpura no habría ni un solo grano de tierra. El cultivo se basaría exclusivamente en técnicas hidropónicas y aeropónicas. La mayor parte del espacio estaría ocupado por sistemas de agricultura vertical. Imagina paredes y torres que se elevan hasta el techo, con plantas de hoja verde como la lechuga, la espinaca y la col rizada, creciendo en hileras densas. Sus raíces estarían suspendidas en canales por los que fluye constantemente una corriente de agua, una solución nutritiva que contiene la mezcla exacta de minerales que cada planta necesita. Este método es increíblemente eficiente, ya que maximiza el área de cultivo en un volumen limitado y recicla cada gota de agua no utilizada. Para cultivos de raíces como las patatas, los boniatos y las zanahorias, se utilizaría la aeroponía. Las plantas colgarían en el aire, con sus raíces expuestas dentro de una cámara, donde serían rociadas a intervalos regulares con una fina niebla de nutrientes. Esta técnica permite una oxigenación superior de las raíces y puede producir cosechas aún más rápidas. El menú venusiano sería cuidadosamente planificado por nutricionistas y botánicos. La base calórica provendría de estos cultivos de alto rendimiento. El trigo y el arroz, adaptados para el cultivo hidropónico, proporcionarían granos para la harina y otros alimentos básicos. La proteína vegetal vendría principalmente de la soja y las lentejas, plantas increíblemente versátiles y nutritivas. Y para el placer y la salud, una variedad de tomates, pimientos, pepinos y rábanos añadirían color, sabor y vitaminas esenciales. El cultivo de frutas como las fresas
que se adaptan bien a los sistemas verticales, sería una prioridad no solo nutricional, sino psicológica. La sostenibilidad a largo plazo de este jardín flotante dependería de un ciclo de nutrientes perfectamente cerrado. Los minerales iniciales tendrían que ser traídos desde la tierra, pero una vez que el sistema estuviera en marcha, se alimentaría a sí mismo. Cada pieza de materia orgánica de la colonia sería un recurso. Los tallos, las hojas no comestibles y las raíces de las plantas cosechadas, los restos de comida y todos los desechos humanos serían recogidos y enviados a un bioreactor central. En este sistema, una comunidad de microorganismos especialmente seleccionados descompondría eficientemente la materia orgánica, mineralizando los nutrientes esenciales. El nitrógeno, el fósforo, el potasio y los oligoelementos serían extraídos, purificados y reintroducidos en la solución nutritiva de los invernaderos. El agua sería recuperada y devuelta al sistema de soporte vital. Sería el ejemplo definitivo de una economía circular, un ecosistema donde no existe el concepto de basura. Para asegurar una dieta completa, la colonia iría más allá de las plantas. La acuaponía, un sistema que integra la acuicultura con la hidroponía, sería una fuente eficiente de proteína animal. En grandes tanques se criarían peces resistentes y de rápido crecimiento como la tilapia. Los desechos ricos en amoníaco de los peces serían procesados por bacterias y convertidos en nitratos, un fertilizante perfecto que alimentaría a una sección de las plantas hidropónicas. A su vez, las plantas filtrarían y limpiarían el agua para los peces. Este sistema simbiótico proporciona pescado fresco y diversifica la producción de alimentos. A medida que la colonia madurara, se podrían introducir fuentes de alimentos aún más avanzadas. Se podrían cultivar hongos y micoproteínas en bioreactores, un proceso que es extremadamente eficiente para convertir carbohidratos simples, quizás extraídos de la celulosa no comestible de las plantas, en una pasta rica en proteínas. Y con la abundante energía disponible, la carne cultivada en laboratorio, desarrollada a partir de células animales sin necesidad de criar al animal entero, podría proporcionar el sabor y la textura de la carne tradicional, un lujo de un valor incalculable para la moral de una comunidad tan alejada de casa. La agricultura en las nubes de Venus sería, por tanto, una de las disciplinas más vitales y complejas de la colonia. Sería una danza constante de química, biología y ingeniería. Los colonos no serían granjeros en el sentido tradicional, sino técnicos de biosistemas, monitorizando constantemente los niveles de nutrientes, la salud de las plantas y la eficiencia del ciclo de reciclaje. El invernadero no sería solo una fuente de calorías, sería el corazón biológico de la ciudad, un recordatorio tangible y vibrante de la tierra. El éxito de esta cosecha ácida, el acto de cultivar un jardín en medio de las nubes de ácido sulfúrico, sería la prueba definitiva de que la humanidad ha aprendido no solo a sobrevivir, sino a crear un nicho de vida sostenible en el lugar más improbable del sistema solar. Hemos concebido y construido nuestra ciudad en las nubes. Es una obra maestra de la ingeniería. Un ecosistema autosuficiente que cosecha sus propios recursos, genera su propia energía y se expande utilizando los elementos de la atmósfera que la rodea. Dimos forma a la máquina de supervivencia perfecta. Pero ahora debemos poblar esta máquina y nos enfrentamos a la variable más compleja de todas, el espíritu y el cuerpo humano. Diseñamos un paraíso tecnológico, pero ¿puede el organismo humano, un producto de millones de años de evolución en la superficie de la Tierra, adaptarse a una vida flotando a 50 kilómetros sobre el infierno? El factor humano en Venus presenta una paradoja fascinante. En algunos aspectos, es el entorno extraterrestre más benigno que podemos imaginar. En otros, es el más desafiante psicológicamente. Comencemos por la fisiología, el impacto del entorno en el cuerpo. Y aquí, Venus ofrece una ventaja tan monumental que eclipsa a todos los demás destinos. Esta ventaja es la gravedad. En la capa habitable de la atmósfera, la fuerza gravitacional es del 90% de la terrestre.
Es una gravedad casi idéntica a la nuestra. Esta simple cifra tiene implicaciones profundas y revolucionarias para la salud a largo plazo. Los problemas crónicos que definen la vida en la Luna y Marte, la pérdida de densidad ósea y la atrofia muscular, serían prácticamente inexistentes en Venus. En la gravedad de 1/6 de la Luna o de 1/3 de Marte, los cuerpos de los colonos estarían en una batalla constante contra la decadencia física. En Venus, esta batalla desaparece. Los huesos y los músculos seguirían soportando una carga casi normal, lo que les permitiría mantener su fuerza y densidad con un régimen de ejercicio convencional, no con las agotadoras sesiones de varias horas que son médicamente necesarias en otros mundos. El corazón seguiría trabajando a un ritmo normal, bombeando sangre contra una resistencia familiar, evitando la descondición cardiovascular. Los fluidos corporales no se redistribuirían hacia la cabeza de forma tan dramática, mitigando muchos de los problemas sensoriales y de visión asociados con la microgravedad o la baja gravedad. Desde un punto de vista puramente físico, un colono podría vivir durante décadas en una ciudad flotante venusiana y mantener un cuerpo sano y robusto. Teóricamente, podría incluso regresar a la Tierra después de muchos años y readaptarse con relativa facilidad, sin el trauma físico que sufriría un viajero que regresa de Marte. Además, la densa atmósfera por encima del hábitat proporciona un excelente escudo contra la radiación cósmica, reduciendo drásticamente los riesgos de cáncer y otros daños celulares, en comparación con la superficie lunar o marciana. Fisiológicamente, el oasis en las nubes de Venus es, con mucho, la opción más segura y saludable para una vida a largo plazo fuera de la Tierra. Pero si el cuerpo encuentra un santuario en las nubes de Venus, la mente podría encontrar una prisión. Los desafíos psicológicos de vivir en una ciudad flotante son únicos y profundos. El principal de ellos es una forma de privación sensorial que no existe en ningún otro mundo. En la Luna, un colono puede ver la Tierra. En Marte, puede ver un vasto paisaje de cañones y cráteres bajo un cielo de color salmón. En Venus, la vista desde la ventana sería, en su mayor parte, una nada monocromática. La ciudad flota en el corazón de una densa capa de nubes de ácido sulfúrico. El mundo exterior sería una niebla perpetua de un blanco amarillento y difuso, sin horizontes, sin puntos de referencia, sin día ni noche distinguibles. Imagina vivir en una nube perpetua. Nunca verías las estrellas. Nunca verías el sol como un disco, solo como un resplandor más brillante en la neblina. Nunca verías un paisaje real. Esta falta de estímulo visual, esta monotonía infinita, podría ser psicológicamente aplastante. Generaría una sensación de claustrofobia a una escala planetaria. La sensación de estar atrapado en una botella de la que no se puede ver el exterior. A esto se suma la conciencia constante de la propia posición. La ciudad flota a 50 kilómetros de altura. Debajo no hay un suelo seguro, sino un infierno de presión y calor. Esta combinación de acrofobia, el miedo a las alturas, y claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados, podría generar una ansiedad crónica. Además, está la completa disociación de la experiencia humana fundamental. Caminar sobre tierra firme. Los seres humanos son una especie terrestre. Nuestra psicología y nuestra fisiología están íntimamente ligadas a la sensación de tener un suelo bajo nuestros pies. Una vida entera vivida en una estructura flotante, sin nunca sentir la solidez de un planeta, es un experimento psicológico sin precedentes. ¿Qué efecto tendría en nuestro sentido del equilibrio, en nuestro sentido de la orientación, en nuestra propia identidad? El aislamiento, aunque compartido con otras misiones, tendría un matiz particular. La comunicación con la Tierra seguiría teniendo un retraso de varios minutos, impidiendo las conversaciones en tiempo real y reforzando la sensación de lejanía. Pero a diferencia de Marte, donde la lejanía se corresponde con un mundo visiblemente diferente, en Venus la lejanía se combinaría con la monotonía sensorial, creando un cóctel psicológico potencialmente peligroso. La dinámica del equipo sería aún más crítica, ya que no habría exterior al que escapar para tener un momento de soledad visual. Para combatir estos desafíos, la arquitectura interior y la cultura de la colonia serían de una importancia capital.
Las ventanas virtuales, pantallas de alta definición que mostraran paisajes terrestres en tiempo real o ciclos de día y noche programados, no serían un lujo, sino una necesidad médica. Los invernaderos hidropónicos, con su vegetación verde y su ambiente húmedo, serían los santuarios más importantes de la ciudad, los únicos lugares que ofrecerían un estímulo sensorial natural. Se fomentaría una cultura rica en actividades sociales, arte, música y educación continua para mantener la mente ocupada y evitar la apatía. Y la realidad virtual se convertiría en una herramienta de salud mental esencial, permitiendo a los colonos escapar temporalmente a bosques, playas y montañas. Así, la experiencia humana en Venus se define por una extraña inversión. El cuerpo, liberado de la tiranía de la baja gravedad, podría prosperar, pero la mente tendría que ser cuidadosamente protegida de la tiranía de la monotonía y el confinamiento sensorial. El desafío de Venus no es cómo mantener el cuerpo fuerte, sino cómo mantener el espíritu libre en una jaula dorada que flota en un mar de nubes. Una ciudad flotante en las nubes de Venus, autosuficiente y segura, es un logro técnico sin parangón, pero para justificar su existencia a largo plazo, para que sea más que un simple monumento a la ingenuidad humana, debe tener un propósito. Una colonia tan remota y compleja debe ser productiva. Debe generar un valor que justifique el inmenso esfuerzo de su creación y mantenimiento. La economía de Venus, sin embargo, será fundamentalmente diferente a la que imaginamos para la Luna o Marte. Al estar en el fondo de un pozo de gravedad casi tan profundo como el de la Tierra, exportar materiales a granel, como combustible para cohetes, es energéticamente muy costoso. Por lo tanto, el principal producto de exportación de Venus no será material, sino inmaterial. La colonia venusiana no será una estación minera, sino un laboratorio, una refinería y, sobre todo, un espejo, cuyo valor reside en el conocimiento y la perspectiva que ofrece a la humanidad. El primer y más importante pilar de la economía venusiana será la ciencia. Venus es el gemelo de la Tierra, un planeta de tamaño, masa y composición similares, que sin embargo, evolucionó hasta convertirse en un infierno. Es el caso de estudio más extremo y relevante que tenemos sobre el efecto invernadero descontrolado. Una ciudad flotante permanentemente inmersa en la atmósfera sería la plataforma de investigación climática definitiva. Desde la seguridad de la colonia, se podrían lanzar enjambres de sondas y globos instrumentados, llamados aerobots, que descenderían a las capas más profundas y hostiles de la atmósfera para recoger datos en tiempo real sobre la presión, la temperatura y la composición química. Se podría estudiar la dinámica de la superrotación de las nubes, los misteriosos fenómenos de los relámpagos venusianos y la compleja interacción entre la atmósfera y la superficie volcánica. Todo el conocimiento adquirido sería directamente aplicable a la comprensión de nuestro propio clima. Al estudiar el caso más extremo de cambio climático del sistema solar, obtendríamos una visión inestimable para modelar, predecir y, con suerte, gestionar el cambio climático en la Tierra. Además de la climatología, la colonia sería un centro de investigación astrobiológica de primer nivel. Las nubes de Venus, a pesar de su acidez, han sido propuestas como un posible hábitat para la vida microbiana. La idea es que pequeños microbios podrían vivir en el interior de las gotas de las nubes, utilizando los compuestos de azufre como fuente de energía en un ciclo de vida aéreo. Aunque es una idea altamente especulativa, una base flotante sería el único lugar desde el que se podría investigar esta posibilidad de forma segura y concluyente. Se podrían recoger muestras de las nubes y analizarlas en laboratorios prístinos, lejos de cualquier riesgo de contaminación terrestre, en busca de las biofirmas que podrían representar la primera prueba de vida extraterrestre. El segundo pilar de la economía sería la industria química. Como hemos visto, la ciudad flotante es, en esencia, una refinería que extrae recursos de la atmósfera. Si bien la exportación de productos a granel es difícil, la producción de compuestos de alto valor y baja masa podría ser económicamente viable.
La atmósfera de Venus es un vasto depósito de carbono y nitrógeno. Con la abundante energía disponible, se podrían fabricar materiales avanzados como los nanotubos de carbono, el grafeno o polímeros, especializados con propiedades únicas. Estos materiales, que son extremadamente fuertes y ligeros, podrían ser utilizados para la construcción de nuevas generaciones de naves espaciales o para aplicaciones de alta tecnología en la Tierra. La colonia podría convertirse en un centro de fabricación avanzada, exportando no materias primas, sino productos acabados de un valor inmenso. El tercer pilar es quizás el más profundo. La colonia venusiana serviría como un espejo para la propia humanidad, al obligarnos a diseñar y operar un ecosistema 100% cerrado y sostenible, donde cada molécula de agua, aire y nutrientes es reciclada. La ciudad flotante se convertiría en el prototipo definitivo para una civilización sostenible en la Tierra. Las tecnologías de purificación de agua, reciclaje de residuos y agricultura de ciclo cerrado, perfeccionadas por necesidad en las nubes de Venus, serían directamente transferibles para ayudar a resolver los problemas de escasez de recursos y contaminación en nuestro propio planeta. La vida en Venus nos obligaría a dominar el arte de vivir de forma sostenible, una lección que necesitamos desesperadamente aprender. Además, la propia existencia de la colonia tendría un inmenso valor cultural y filosófico. Sería un recordatorio constante del ingenio humano y de nuestra capacidad para encontrar soluciones en los lugares más inesperados. El desafío de Venus no es una simple conquista, sino un ejercicio de sutileza e inteligencia, de trabajar con las leyes de la física en lugar de luchar contra ellas. La imagen de una ciudad brillante y ligera flotando en las nubes de un planeta infernal sería uno de los símbolos más poderosos de la historia humana, una fuente de inspiración para generaciones de científicos, ingenieros y soñadores. Así, la razón de ser de una colonia en Venus se vuelve clara. No vamos a Venus para abandonarlo todo, sino para ganar una nueva perspectiva. No vamos a extraer rocas, sino a extraer conocimiento. El valor de la ciudad flotante no se mediría en las toneladas de material que pudiera exportar, sino en los terabytes de datos climáticos que enviara a casa, en las patentes de tecnología sostenible que desarrollara, y en la profunda sabiduría que nos ofreciera sobre nuestro propio y frágil planeta. La economía de Venus sería una economía del conocimiento, donde el producto más valioso es una mejor comprensión de nuestro lugar en el universo y de nuestra responsabilidad como guardianes de nuestro propio oasis, la Tierra. Con una colonia inicial establecida, autosuficiente y productiva, la humanidad en Venus se enfrentaría a una encrucijada existencial. ¿Es este el final del camino? Una única y solitaria ciudad flotante, un testimonio aislado de nuestro ingenio. ¿O es solo el comienzo? La historia de la humanidad es una historia de expansión, de curiosidad y de la búsqueda de una mayor resiliencia a través de la diversificación. Una sola ciudad, por muy robusta que sea, representa un único punto de fallo. Para asegurar un futuro permanente y próspero en las nubes de Venus, la humanidad tendría que dar el siguiente paso: pasar de construir un puesto de avanzada a tejer una verdadera civilización. La expansión de la vida en la atmósfera venusiana no sería una conquista de territorio, sino la creación de un archipiélago de islas flotantes, una red de metrópolis en el cielo. La primera fase de esta expansión sería la duplicación. Utilizando los recursos y la experiencia de la primera ciudad, que podríamos llamar fundación, comenzaría la construcción de una segunda ciudad. Los talleres de fabricación de fundación, alimentados por la abundante energía solar, trabajarían sin cesar, imprimiendo en 3 dimensiones los componentes de fibra de carbono para la envoltura y la estructura de una nueva ciudad hermana. Estos componentes serían ensamblados en el exterior por equipos de robots, y una vez completada, la nueva envoltura sería inflada con la mezcla de aire respirable, producida en las refinerías de fundación. El nacimiento de una nueva ciudad no sería un evento de lanzamiento desde la Tierra, sino un acto de gemación. Una célula que se divide en el cielo de Venus, con la capacidad de crear nuevas ciudades.
la civilización podría empezar a especializarse. En lugar de que cada ciudad intente ser una réplica exacta de la primera, se podrían construir ciudades con propósitos específicos para crear una red más eficiente y robusta. Podríamos imaginar una ciudad universitaria, un centro dedicado por completo a la ciencia, con los laboratorios más avanzados para el análisis atmosférico, la astrobiología y la física. Cerca de ella podría flotar una ciudad industrial, optimizada para la producción a gran escala de polímeros, fibra de carbono y el procesamiento de los gases atmosféricos, suministrando materiales de construcción a toda la red. Y quizás la más importante de todas, una ciudad agrícola, una inmensa biosfera, una burbuja dedicada casi por completo a la agricultura hidropónica y a la acuaponía a gran escala, asegurando el suministro de alimentos para toda la población flotante. Esta red de ciudades especializadas crearía una verdadera economía interurbana. El transporte entre ellas no se realizaría con rovers, sino con una nueva clase de vehículos. Los dirigibles venusianos, estas naves aerostáticas, con sus envolturas resistentes a los ácidos y sus sistemas de propulsión eléctrica, navegarían por las corrientes de la atmósfera, transportando mercancías, recursos y personas de una ciudad a otra. Un cargamento de nutrientes orgánicos de la ciudad agrícola podría ser intercambiado por un rollo de fibra de carbono de la ciudad industrial. Un científico de la ciudad universitaria podría viajar para colaborar en un nuevo experimento. Se establecerían rutas comerciales y de pasajeros, las rutas del cielo, a lo largo de las corrientes de viento más predecibles, creando un tejido conectivo que uniría a las islas flotantes en una sola nación. Para facilitar la navegación y la comunicación, una red de pequeños satélites boyantes se desplegaría en una capa atmosférica superior, creando un sistema de posicionamiento global venusiano y una red de Internet de alta velocidad. Aunque la civilización viviría en las nubes, no ignoraría el resto del planeta. Las ciudades flotantes se convertirían en las bases perfectas para la exploración robótica de la superficie. Desde la seguridad de un centro de control a 50 kilómetros de altura, los operadores podrían pilotar en tiempo casi real una nueva generación de rovers de alta temperatura diseñados para sobrevivir durante días o semanas en el infierno de la superficie. Estos robots, resistentes a la presión y al calor, tomarían muestras de rocas, analizarían la composición del suelo y nos darían nuestro primer vistazo detallado a la geología activa de Venus. De la misma manera se lanzarían constantemente aerobots y sondas de descenso para estudiar las capas más profundas y misteriosas de la atmósfera bajo la ciudad, completando nuestro conocimiento del sistema climático venusiano. Con el tiempo, esta red de ciudades daría a luz a una nueva cultura. La sociedad venusiana, o aérea, tendría una visión del mundo única. Su arte y su mitología no hablarían de montañas y océanos, sino de nubes, vientos y del perpetuo viaje alrededor del planeta. El concepto de tierra firme sería una abstracción histórica. Su propia lengua podría desarrollar nuevos términos para describir los sutiles cambios de color en la niebla o las diferentes clases de vientos y turbulencias. Serían una civilización de navegantes aéreos, cuya supervivencia dependería de una comprensión íntima de la meteorología y la química. Esta expansión también aumentaría la resiliencia de la humanidad. Un accidente catastrófico en una ciudad ya no significaría el fin de la presencia humana en Venus. Las otras ciudades podrían montar misiones de rescate y proporcionar apoyo. Esta red distribuida sería infinitamente más segura que una única colonia aislada. Sería la transición de un campamento a una civilización. Así, la visión de la vida en Venus evoluciona. Ya no es la imagen de un puñado de astronautas en un único globo, sino la de una cadena de ciudades de luz y vida, un collar de perlas flotando en la atmósfera superior. Es una civilización interconectada por el comercio y el conocimiento, una sociedad que ha aprendido a llamar hogar a los vientos. Esta expansión representa el triunfo final sobre el entorno venusiano, no a través de la conquista, sino a través de una simbiosis inteligente,
convirtiendo el mayor desafío del planeta, su atmósfera, en el fundamento de una nueva y próspera rama de la humanidad. Hemos establecido una civilización en los cielos de Venus, una red de ciudades flotantes, autosuficientes y prósperas, que representan el triunfo de la adaptación humana. Aprendimos a vivir no en contra del planeta, sino en simbiosis con su atmósfera, cosechando sus recursos para crear un oasis de vida. Pero la naturaleza humana es inherentemente ambiciosa. Una vez establecido un punto de apoyo, nuestra mirada se vuelve inevitablemente hacia la siguiente frontera. Para los habitantes de las ciudades flotantes, el desafío final, el sueño más audaz, estaría siempre visible debajo de ellos, la superficie. ¿Podría la humanidad, después de generaciones de vivir en las nubes, descender finalmente y reclamar el suelo? ¿Podría el infierno venusiano ser redimido y transformado en una nueva tierra? Esta es la pregunta de la terraformación. Terraformar Venus es, sin duda, el proyecto de ingeniería más colosal que la mente humana puede concebir. Una empresa que haría que la terraformación de Marte pareciera un simple ejercicio de jardinería. Marte es un lienzo en blanco que necesita ser pintado. Venus es una obra maestra del caos que primero debe ser completamente borrada y luego vuelta a pintar desde cero. El proceso requeriría 3 trabajos, de una escala casi mitológica, cada uno de ellos rozando los límites de lo físicamente posible. El primer y más grande de los trabajos sería eliminar la atmósfera. Este es el problema inverso al de Marte. La atmósfera de Venus no es demasiado delgada, es monstruosamente masiva. Para hacer la superficie habitable, necesitaríamos eliminar aproximadamente el 99% de su masa total de gas. Estamos hablando de deshacernos de 450.000 billones de toneladas de dióxido de carbono. ¿Cómo se logra una hazaña así? Una de las propuestas más directas, aunque brutal, sería a través de impactos. Un objeto masivo, como un gran asteroide o una luna pequeña, guiado para impactar Venus en un ángulo rasante, podría teóricamente arrancar y eyectar una porción significativa de la atmósfera al espacio. Sin embargo, la energía requerida para mover un cuerpo así y la imprevisibilidad de un impacto de tal magnitud lo convierten en una opción increíblemente peligrosa. Un enfoque más sutil, aunque de una lentitud geológica, sería la conversión química. La idea es introducir en la atmósfera un agente que reaccione con el dióxido de carbono y lo fije en forma sólida. Por ejemplo, se podría pulverizar y dispersar en las nubes una cantidad inmensa de calcio o magnesio, extraídos de los asteroides. Estos elementos reaccionarían con el dióxido de carbono para formar carbonato de calcio y carbonato de magnesio, esencialmente piedra caliza y magnesita. Este polvo de carbonato, mucho más pesado que el gas, caería lentamente hacia la superficie, nevando eficazmente la atmósfera y bloqueando el carbono en el suelo. El problema es la escala. Para secuestrar una atmósfera tan masiva, necesitaríamos encontrar, minar y pulverizar un volumen de calcio y magnesio equivalente al de uno de los asteroides más grandes del cinturón, como Vesta, una empresa que llevaría milenios. El segundo trabajo es, si cabe, aún más desafiante, acelerar la rotación del planeta. Un día en Venus dura 243 días terrestres y además rota en dirección contraria. Esta rotación extremadamente lenta es la causa de los ciclos climáticos extremos que harían inhabitable la superficie, incluso con una atmósfera más delgada. Para crear un ciclo de día y noche de 24 horas, tendríamos que impartir una cantidad de momento angular al planeta que desafía la imaginación. Las propuestas para lograrlo son puramente especulativas. Implicarían una serie de miles de impactos de asteroides cuidadosamente coreografiados para empujar al planeta en la dirección correcta, o la construcción de gigantescos aceleradores electromagnéticos en la superficie para impulsar masa al espacio, empujando al planeta en la dirección opuesta por la tercera ley de Newton. La energía requerida para alterar la rotación de un cuerpo del tamaño de la Tierra es tan colosal que está más allá de cualquier tecnología que podamos prever. Este problema, por sí solo,
podría hacer que la terraformación de Venus fuera una imposibilidad fundamental. El tercer trabajo, que solo podría comenzar después de que los dos primeros estuvieran muy avanzados, sería importar agua. Venus es un planeta extremadamente seco. Para crear océanos, tendríamos que traer el agua de otra parte. La fuente más probable serían los cometas y los asteroides helados del sistema solar exterior. Al igual que en el escenario de la atmósfera, esto requeriría una campaña de bombardeo cósmico que duraría siglos, desviando cientos de miles de estos cuerpos helados para que se estrellaran contra Venus, entregando su agua con cada impacto. Este proceso tendría que ser cuidadosamente gestionado para no recalentar el planeta y deshacer el trabajo de enfriamiento inicial. Si, después de decenas de miles de años, la humanidad lograra de alguna manera reducir la atmósfera, acelerar la rotación y crear océanos, solo entonces comenzaría la fase final y más larga, la oxigenación del aire y la introducción de una biosfera. Al igual que en Marte, esto requeriría la siembra de microorganismos genéticamente modificados para convertir la atmósfera de dióxido de carbono en una rica en oxígeno, un proceso que en sí mismo llevaría otros milenios. Al analizar estos desafíos, el veredicto sobre la terraformación de Venus es claro. Es un espejismo. La escala de la energía, el tiempo y los recursos necesarios es tan vasta, y los obstáculos fundamentales como la gravedad y la rotación son tan profundos, que la idea de convertir a Venus en una segunda Tierra pertenece al reino de la mitología futura, no al de la ciencia práctica. Y es precisamente esta imposibilidad la que resalta la brillantez y la elegancia de la solución de la ciudad flotante. El concepto de la colonia aerostática no intenta luchar contra el planeta, no intenta cambiar su naturaleza fundamental. En su lugar, la acepta. Encuentra el único nicho, el único oasis donde las leyes de la física son favorables, y se instala allí. Es una filosofía de adaptación, no de conquista. El sueño de un Venus verde y azul, con sus océanos y sus continentes, es una imagen poderosa, pero quizás una imagen aún más poderosa, y ciertamente más realista, es la de una red de ciudades brillantes y plateadas, flotando en un mar de nubes doradas, una civilización que ha aprendido a vivir en armonía con un mundo extraordinario, aceptándolo en sus propios términos. La lección de la terraformación de Venus es una lección de humildad. Nos enseña que hay fuerzas en el universo que son mucho más grandes que nosotros, y que la verdadera inteligencia no siempre reside en cambiar el mundo, sino en encontrar nuestro lugar dentro de él. A lo largo de esta serie, emprendimos 3 viajes teóricos a los destinos más evocadores de nuestro sistema solar. Caminamos sobre el polvo abrasivo de la Luna, logramos soportar las tormentas de polvo de Marte, y hemos flotado en las nubes corrosivas de Venus. Para cada mundo, hemos diseccionado los desafíos, y hemos concebido las soluciones, construyendo en nuestra imaginación 3 futuros posibles para la humanidad. Ahora, con el conocimiento de estos 3 mundos desplegado ante nosotros, llegamos a una pregunta inevitable y fundamental. Si tuviéramos que elegir, ¿cuál es el mejor camino a seguir? ¿Cuál de estos mundos ofrece la promesa más realista, la más valiosa, para nuestro primer hogar fuera de la Tierra? La respuesta es que no hay una respuesta simple. Cada mundo ofrece un conjunto único de ventajas y desventajas, y cada uno representa una visión diferente de nuestro futuro en el cosmos. Comencemos con el factor más fundamental, la logística y la proximidad. En esta categoría, la Luna es la ganadora indiscutible. Un viaje a nuestro satélite es un sprint de 3 días. La comunicación, aunque no es instantánea, tiene un retraso de apenas un par de segundos, lo que permite una interacción casi en tiempo real con el control de la misión. Las misiones de rescate, aunque increíblemente difíciles, son teóricamente posibles. La Luna es, en esencia, nuestro 7º continente, una extensión de nuestro propio mundo. Venus y Marte, en cambio, son mundos lejanos. Un viaje a Venus dura de 3 a 4 meses, mientras que un viaje a Marte requiere de 6
a 9 meses de travesía. Las ventanas de lanzamiento son limitadas, especialmente para Marte, abriéndose solo cada 2 años. La comunicación con ambos planetas sufre de retrasos de varios minutos, haciendo imposible la conversación y forzando a sus colonias a un estado de autonomía radical. Desde el punto de vista de la accesibilidad y la seguridad, la Luna es con mucho el primer paso más lógico y seguro. A continuación, consideremos los recursos disponibles para la autosuficiencia. Aquí, la balanza se inclina. La Luna, aunque posee el valioso hielo de agua en sus polos, es relativamente pobre en otros volátiles esenciales como el carbono y el nitrógeno, que tendrían que ser importados o extraídos con gran dificultad. Marte es mucho más rico. Tiene vastas reservas de hielo de agua en todo el planeta, y su atmósfera, aunque delgada, es una fuente inagotable de dióxido de carbono, del cual se puede extraer oxígeno y carbono. Venus, sorprendentemente, podría ser el más rico de todos. Su atmósfera es una mina química que contiene carbono, oxígeno, nitrógeno y azufre en cantidades colosales. El agua puede ser fabricada a partir del ácido sulfúrico. En Venus, todos los recursos necesarios están en el aire, listos para ser procesados, mientras que en Marte y la Luna requieren operaciones de minería pesada en la superficie. En términos de materias primas para una civilización, Venus y Marte tienen una clara ventaja sobre la Luna. Ahora, analicemos el factor más importante para la vida a largo plazo: el entorno físico y su impacto en la salud humana. Aquí, Venus emerge como el ganador inesperado y contundente. La gravedad en sus ciudades flotantes, del 90% de la terrestre, es una bendición fisiológica. Protegería a los colonos de la devastadora pérdida de masa ósea y muscular, permitiendo una vida saludable y la posibilidad de un regreso seguro a la Tierra. Además, su densa atmósfera superior ofrece una excelente protección contra la radiación cósmica. Marte, con su 38% de gravedad, presenta un desafío crónico para la salud y una exposición a la radiación significativamente mayor. La Luna es, con diferencia, el entorno más hostil para el cuerpo humano. Su gravedad de 1/6 es la más perjudicial y su superficie, sin atmósfera ni campo magnético, está expuesta a la peor radiación del sistema solar interior. Si el objetivo es establecer una colonia permanente donde los humanos puedan vivir y reproducirse durante generaciones, las nubes de Venus son, paradójicamente, el lugar más seguro. Finalmente, comparemos el potencial estratégico y económico. Cada mundo ofrece un modelo diferente. La Luna, con su baja gravedad y su proximidad, es la plataforma logística perfecta. Su capacidad para producir propelente de cohetes a partir del hielo la convierte en la estación de servicio que abre el resto del sistema solar. Sus depósitos de helio 3 representan una promesa energética para la Tierra. La Luna es el centro industrial y el puerto de salida. Marte, en cambio, es un destino en sí mismo. Su valor no es tanto lo que puede exportar, sino lo que puede llegar a ser. Un segundo planeta para la humanidad, una segunda cuna para la vida y la civilización, completamente independiente de la Tierra. Su valor es filosófico y existencial. Venus ofrece un tercer modelo, el del laboratorio planetario. Su valor económico reside en la exportación de conocimiento. Es el lugar donde estudiaremos el cambio climático, perfeccionaremos las tecnologías de ciclo cerrado y quizás buscaremos vida en las nubes. Es el espejo que nos enseña a ser mejores guardianes de la Tierra. El dilema de la elección, por tanto, se disuelve en la comprensión de que cada mundo responde a una pregunta diferente. ¿Queremos construir una infraestructura para expandirnos por el sistema solar? La respuesta es la Luna. ¿Queremos asegurar la supervivencia a largo plazo de la especie humana estableciendo una rama independiente? La respuesta es Marte. ¿Queremos obtener el conocimiento fundamental para salvar nuestro propio planeta y dominar la sostenibilidad? La respuesta es Venus. La conclusión lógica es que el futuro de la humanidad no reside en elegir uno de estos caminos, sino en recorrer los tres. Podemos imaginar un futuro interconectado,
una bulliciosa economía industrial en el sistema cislunar, que utiliza los recursos de la Luna para construir y repostar las grandes naves que se embarcan en el largo viaje a Marte. Una colonia marciana en crecimiento, que se esfuerza por alcanzar la independencia, recibiendo bienes manufacturados de alta tecnología desde la Luna, y una elegante red de ciudades científicas en las nubes de Venus, enviando flujos constantes de datos climáticos vitales a ambos mundos. En esta visión, la humanidad no es una especie de un solo planeta, sino una civilización solar, con cada asentamiento desempeñando un papel único y simbiótico en una red más grande. La elección no es entre Venus, Marte o la Luna. La verdadera elección es entre permanecer en nuestra cuna o dar el paso para habitar nuestra casa completa, el sistema solar. Y así concluimos nuestro gran recorrido teórico por las posibilidades de la vida humana en el sistema solar, culminando en el análisis del más paradójico de los mundos, Venus. Hemos viajado a través de su velo de nubes, hemos descartado su superficie infernal y hemos encontrado un oasis de condiciones terrestres en su alta atmósfera. Hemos diseñado una civilización de ciudades flotantes, alimentadas por un sol perpetuo y construidas a partir de los propios elementos del aire. Hemos confrontado los desafíos de la mente y el cuerpo en este entorno único. Ahora, al final de este viaje, es el momento de emitir el veredicto final. ¿Cuál es el verdadero significado de esta empresa venusiana? ¿Es un sueño viable o una mera fantasía de la ingeniería? El veredicto es que una colonia flotante en Venus no solo es teóricamente posible, sino que en muchos aspectos es la solución más elegante y sostenible para una presencia humana a largo plazo fuera de la Tierra. La física de la flotabilidad, que utiliza nuestro propio aire como gas de elevación, es una solución de una simplicidad y eficiencia inigualables. La abundancia de recursos químicos en la atmósfera permite un nivel de autosuficiencia que es difícil de alcanzar en la Luna, que es pobre en volátiles. Y lo que es más importante, la gravedad casi terrestre y la excelente protección contra la radiación hacen de las nubes de Venus el entorno extraterrestre más benigno para la fisiología humana. Desde una perspectiva puramente biológica, nuestros cuerpos estarían más sanos y seguros en una ciudad flotante venusiana que en cualquier base construida en la superficie de la Luna o Marte. Sin embargo, esta viabilidad técnica no es la lección más importante que Venus tiene para ofrecernos. El verdadero valor de nuestro planeta gemelo no reside en su potencial como un nuevo hogar, sino en su capacidad para actuar como el espejo más poderoso que la humanidad jamás haya encontrado. El propósito de ir a Venus no es escapar de la Tierra, sino entenderla de una manera tan profunda que nos obligue a protegerla. En primer lugar, Venus es un espejo climático. Es el ejemplo perfecto y aterrador de un efecto invernadero descontrolado. Es un planeta gemelo a la Tierra en tamaño y composición, que en algún momento de su pasado lejano tomó un camino climático divergente que lo llevó a su estado actual de horno planetario. Una red de ciudades científicas, flotando en su atmósfera, sería el laboratorio definitivo para estudiar la ciencia del clima. Al analizar la dinámica de su atmósfera, la interacción de los gases y la radiación, y el equilibrio térmico de un sistema en extremo, obtendríamos un conocimiento de un valor incalculable para nuestros propios modelos climáticos. Venus nos ofrece una visión del peor de los escenarios, una lección a escala planetaria sobre la fragilidad del equilibrio climático y las consecuencias catastróficas de un punto de inflexión. El conocimiento que obtendríamos de Venus sería nuestra herramienta más poderosa para garantizar que la Tierra nunca siga el mismo camino. En segundo lugar, Venus es un espejo de la sostenibilidad. Para sobrevivir en una ciudad flotante, la humanidad se vería obligada a dominar el arte del ciclo cerrado absoluto. Cada átomo de agua, cada molécula de oxígeno, cada nutriente tendría que ser recuperado y reciclado con una eficiencia cercana al 100%. No habría lugar para los residuos, ni el despilfarro. La colonia venusiana sería, por necesidad,
el ecosistema humano más sostenible jamás creado. Las tecnologías de purificación de aire y agua, de reciclaje de nutrientes y de producción de alimentos sin residuos, perfeccionadas en este entorno extremo, serían directamente aplicables a los desafíos de la sostenibilidad en la Tierra. La vida en Venus nos obligaría a desarrollar la mentalidad y la tecnología de una civilización verdaderamente circular, proporcionando un modelo para nuestro propio futuro en un planeta con recursos finitos. Finalmente, Venus es un espejo psicológico y filosófico. La vida en una burbuja artificial, sin horizontes, sin suelo bajo los pies y con el mundo natural reducido a una niebla perpetua, nos obligaría a confrontar nuestra dependencia fundamental de la biosfera terrestre. El valor de un cielo azul, de un bosque verde, de la sensación de la lluvia o del viento, se volvería infinitamente claro cuando se perdiera por completo. La existencia venusiana, con su dependencia de los parques interiores y las ventanas virtuales para la salud mental, nos enseñaría sobre nuestra profunda necesidad de conexión con la naturaleza. Nos obligaría a preguntarnos qué partes de nuestra experiencia humana estamos dispuestos a sacrificar y cuáles son esenciales para nuestro espíritu. Así, el veredicto final sobre Venus es que su mayor regalo no es el de un nuevo territorio para colonizar, sino el de una nueva perspectiva para comprendernos a nosotros mismos. El objetivo de la empresa venusiana no es tanto la expansión física como la expansión del conocimiento. Es la creación del centro de investigación ambiental más avanzado que podamos imaginar. La humanidad no iría a Venus para huir de sus problemas, sino para encontrar las claves para resolverlos. En las nubes doradas de nuestro planeta hermano, veríamos el reflejo de nuestro propio planeta, con toda su belleza, toda su fragilidad y toda nuestra responsabilidad como sus guardianes. La lección del planeta espejo es que, a veces, hay que viajar 260 millones de kilómetros para poder ver el hogar con claridad. Nuestro viaje teórico, a través de los mundos vecinos, llega a su fin. Cruzamos el abismo para pararnos sobre el polvo gris de la Luna. Soportamos la desolación rojiza de Marte y nos hemos elevado hacia el oasis flotante en las nubes de Venus. Para cada destino, hemos confrontado los desafíos, sopesamos las soluciones y hemos soñado con la posibilidad de un futuro humano. Construimos refugios en nuestra mente. Hemos extraído recursos de la roca y del aire, y reflexionamos sobre la inmensa fragilidad de nuestro propio cuerpo y espíritu. Ahora, al final de esta gran exploración, es el momento de dar un paso atrás y contemplar el paisaje completo, de destilar la lección final que esta odisea del pensamiento nos ha dejado. Queda claro que el universo no nos espera con los brazos abiertos. La lección más fundamental de la Luna, Marte y Venus es que la habitabilidad es un milagro, una excepción de una rareza incalculable. El estado natural de los mundos es la hostilidad, el vacío, la radiación, las temperaturas extremas y la química venenosa no son anomalías, son la norma. Cada momento de nuestra existencia en la Tierra, estamos protegidos por una serie de escudos y sistemas interconectados, un campo magnético, una atmósfera densa, un ciclo del agua, una biosfera cuya complejidad y eficacia son tan vastas que las damos por sentadas. El primer paso para vivir en otro mundo es, por tanto, una lección de humildad. Es el reconocimiento de que la vida no es un derecho cósmico, sino un privilegio que ha florecido en un único y extraordinario jardín. Frente a esta hostilidad cósmica, hemos aprendido que nuestra herramienta más poderosa es la ingenuidad. La historia de la supervivencia en estos tres mundos es una historia de la victoria de la mente sobre la materia. Vimos cómo podemos extraer oxígeno del aire venenoso de Marte, cómo podemos sacar agua del hielo lunar que ha estado congelado durante miles de millones de años y cómo podemos cosechar los elementos de la vida de las nubes de ácido de Venus. Hemos aprendido que podemos construir refugios en las venas de un planeta o hacer flotar ciudades en su cielo. Esta exploración nos demuestra que, aunque no estemos biológicamente adaptados a ningún otro lugar del universo, nuestra mente nos convierte en una especie adaptativa por excelencia. La ciencia y la ingeniería
son los trajes espaciales de nuestra civilización, las herramientas que nos permiten crear pequeñas burbujas de orden en medio del caos. Pero también aprendimos que la tecnología tiene sus límites y que esos límites se encuentran en nosotros mismos. El factor humano es la variable más compleja y desafiante de todas. Hemos visto cómo la baja gravedad de la Luna y Marte amenaza con desmantelar nuestros cuerpos y cómo el confinamiento y la privación sensorial de Venus amenazan con desestabilizar nuestras mentes. Esta es quizás la lección más profunda. No importa cuán perfecta sea la máquina que construyamos, su éxito final depende de la salud y la resiliencia del fantasma que la habita. Nuestra necesidad de comunidad, nuestro anhelo de naturaleza, nuestra vulnerabilidad a la soledad y la monotonía, no son debilidades que debamos superar, sino características fundamentales de lo que somos. Cualquier futuro fuera de la Tierra debe estar diseñado no solo para el cuerpo, sino para el espíritu. Al final, este viaje nos obliga a reconsiderar lo que significa expandirnos. Quizás la palabra colonización, con su bagaje histórico de conquista y explotación, ya no sea la adecuada. Lo que hemos descrito no es la conquista de estos mundos, sino una simbiosis con ellos. Aprendimos a usar el regolito lunar como escudo, la atmósfera marciana como fuente de aire y los vientos venusianos como soporte. Es una visión más madura de la exploración, una que se basa en la comprensión y la adaptación, no en la dominación. El futuro de la humanidad en el espacio no es el de un imperio, sino el de un archipiélago, una red de puestos de avanzada diversos y especializados, cada uno con una relación única con su mundo anfitrión. Hemos viajado cientos de millones de kilómetros, a través de desiertos de fuego, hielo y polvo, todo desde la quietud de nuestra propia mente. Y ahora, mientras esta historia llega a su conclusión, el viaje exterior se vuelve hacia el interior. El impulso de explorar estos mundos lejanos nace de la misma curiosidad que te ha traído hasta aquí, el deseo de entender, de saber qué hay más allá del horizonte. Puedes llevar contigo esta certeza. El universo es inmenso y en su mayor parte silencioso, pero no está vacío. Está lleno de posibilidades, de desafíos que nos obligan a ser mejores y de misterios que nos invitan a soñar. Y en ese silencio, los ecos de nuestros propios sueños, las ideas de ciudades flotantes y bases lunares, son las luces más brillantes de todas. Son la prueba de que una especie, nacida en un pequeño mundo azul, fue capaz de levantar la vista y no solo preguntarse qué había ahí fuera, sino trazar el mapa para llegar. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.